Buenos días chicos, el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, el tema es ángulos. Bueno, empezamos con la definición. Según la definición, un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos rayos no colineales que tienen un mismo origen. Así como podemos ver en la gráfica, ahí tenemos el ángulo A o B y la medida del ángulo es el ángulo alfa. Ahí tenemos la notación, el ángulo A o B se pueden denotar de dos maneras y la medida del ángulo, que en este caso la medida es alfa. También vamos a aprender un concepto muy importante que es la bisectriz de un ángulo. Para el tema de ángulos, la bisectriz está definido como un rayo que divide a la medida del ángulo en dos ángulos iguales. Ahí también podemos observar en la gráfica la medida del ángulo 2 teta y ahí tenemos la bisectriz que divide el ángulo en el ángulo AOM y el ángulo MOB y nos indica de que OM es bisectriz del ángulo AOB. Bueno, ahí tenemos también una clasificación de los ángulos. He puesto una clasificación común. Tenemos ahí el ángulo agudo. Sabemos que el ángulo agudo es un ángulo que está comprendido entre 0 y 90 grados. También tenemos el ángulo recto. Sabemos que el ángulo recto está representado por un cuadradito sombreado. Y bueno, ese ángulo mide 90 grados. También tenemos el ángulo llano, o también conocido como un ángulo que mide 180 grados. Tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo cuya medida se encuentra entre 90 y 180. También tenemos el ángulo de una vuelta, es decir, un ángulo que mide 360 grados. En el ejemplo de la imagen podemos ver que el ángulo está formado o comprendido por alfa, beta, teta y phi, y estos suman 360 grados. También tenemos los ángulos consecutivos o adyacentes. En la gráfica podemos observar que alfa es adyacente a B, es decir, que está uno comprendido del otro, ¿no? Y tenemos que la medida del ángulo AOB y BOC no tiene una medida exacta, simplemente se dice que por adyacente que un ángulo está seguido del otro, nada más. También tenemos el ángulos opuestos. La medida de los ángulos opuestos, como pueden ver en la gráfica, vienen exactamente iguales. Continuando con la clasificación, tenemos los ángulos complementarios. En este caso, los ángulos complementarios son aquellos ángulos que miden 90 grados. Y normalmente se representa, por ejemplo, tenemos el complemento del ángulo X, un ángulo cualquiera, se representa de la manera C sub X, ¿no? Que significa complemento del ángulo X. Esto pues, X puede ser cualquier medida, puede ser, obviamente que tiene que ser menor que 90 grados. Y el complemento de un ángulo X es igual a 90 menos X. También tenemos los ángulos suplementarios. En los ángulos suplementarios nos dice de que la medida de la suma de estos dos ángulos es 180 grados. Y lo representamos, ese suplemento de un ángulo X se representa con S sub X, o sea, suplemento de un ángulo X. Y se representa como una formulita, S sub X es igual a 180 menos X. Una observación importante con respecto a los ángulos llanos, por ejemplo, cuando tenemos simplemente dos medidas, alfa más beta, estos suman 180 grados, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos y el primer ejemplo dice, si OM es bisectriz de A o B, hallar el valor de X. Ahí tenemos en la gráfica A o B y tenemos la bisectriz OM. Como nos dice según el problema que OM es bisectriz, por lo tanto el ángulo AOM y el ángulo MOB son exactamente iguales. Simplemente igualamos esos dos ángulos. Entonces decimos que 36 menos X es igual a X más 2. Despejando X, 2X es igual a 28, por lo tanto X es igual a 14. En el segundo ejemplo nos dicen hallar X en el siguiente gráfico. Como podemos observar, ahí tenemos un ángulo llano, ¿no? Que sería el ángulo AD. Por lo tanto, la medida de todo ese ángulo mide 180. Por lo tanto, 130 más alfa es igual a 180 por ángulo llano. Por lo tanto, hallamos el valor de alfa y el valor de alfa nos sale 25. Y según la gráfica podemos observar que X nos dice que es igual a 130 más alfa. Como ya habíamos hallado alfa, simplemente reemplazamos en la ecuación. X más 130 más 25 sería igual a 155. Continuando con los ejemplos, ahí tenemos el ejemplo número 3.
calcular un ángulo que es la quinta parte de su complemento. Habíamos dicho sea alfa el ángulo a hallar, o sea, un ángulo cualquiera que no conocemos, y según la condición nos dice de que ese ángulo es la quinta parte de su complemento, es decir, c sub alfa entre 5. Quinta parte significa entre 5. Por lo tanto, como habíamos dicho, c sub alfa sería igual a 90 menos alfa. Despejamos, según la ecuación, el valor de alfa, nos dice 5 alfa es igual a 90 menos alfa. Despejamos alfa, sería 6 alfa es igual a 90, por lo tanto alfa sería igual a 15. En el ejemplo número 4 nos dice encontrar la mitad de la tercera parte del complemento del suplemento de un ángulo que mide 102. Según la condición del problema nos dice de que encontrar la mitad de la tercera parte del complemento del suplemento del ángulo que mide 102. Esto lo podemos hacer por partes. Primero hallamos el suplemento del ángulo de 102. ¿Cuál es el suplemento del ángulo de 102? Sería 180 menos 102. En este caso, ¿cuánto sería? Sería 78. Y nos pide también el complemento. El complemento sería 90 menos 78, que sería igual a 12. Ahí, como podemos ver en la imagen de la diapositiva, el complemento del suplemento de 102 sería igual a 12. Y también nos piden, o sea, de este complemento y suplemento de 102 nos piden la tercera parte. La tercera parte sería 2 y nos piden la mitad al mismo tiempo. Por lo tanto, la mitad de todo eso sería igual a 3. Bueno, eso fue todo. Aquí les dejo 4 problemas como tarea a manera de ejemplo. Son ejemplos parecidos a los que desarrollé anteriormente. Que tenga buen día.